Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que, créanme, va a dar muchísimo de qué hablar. Ya saben que por acá somos fanáticos de los dramas turcos, y si tienen mucho salseo, mejor que mejor. Y justo hoy, nos sumergimos en uno de esos momentos que nos dejan con el corazón en un puño, un reencuentro que promete y mucho. El título lo dice todo, drama turco, Mert y Afra, el reencuentro más tenso después del rompimiento. ¡Ay, Dios mío, la que se avecina! Para los que no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, no se preocupen, porque voy a explicarles todo con pelos y señales. Vamos a desglosar la serie, a analizar a los personajes, a entender por qué este reencuentro es tan crucial y, sobre todo, a sumergirnos en la tensión palpable que se respiró en ese momento clave. Y por supuesto vamos a analizarlo todo con lupa, porque aquí en el canal no nos perdemos ni un solo detalle. Así que si son fans de los dramas turcos, si aman el chisme, si les gusta analizar escenas y personajes hasta la médula, este es el vídeo para ustedes. Prepárense para sumergirnos en un mar de emociones, porque la historia de Mert y Afra es de esas que te atrapan desde el primer capítulo. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí subimos contenido todas las semanas, siempre sobre sus series favoritas, reseñas, análisis, debates y por supuesto, mucho drama. Suscríbanse y únanse a la comunidad. Necesito su apoyo para seguir creciendo. Bien, ahora sí arrancamos con el drama. Para entender bien la magnitud del reencuentro de Mert y Afra, primero, como siempre, tenemos que conocer un poco su historia. Vamos a situarnos, estamos hablando de una pareja que lo tuvo todo, o al menos, eso parecía. Amor a raudales, pasión que incendiaba la pantalla, momentos inolvidables que nos hacían suspirar. Pero como en toda buena y épica historia de amor, también hubo conflictos, malentendidos, secretos guardados bajo llave y, finalmente, la inevitable ruptura. Y aquí es donde la trama se pone más jugosa, porque las rupturas en los dramas turcos son épicas. Lloramos a mares, nos enfadamos, nos emocionamos. Asterisco asterisco un vistazo a los protagonistas, Mert y Afra, dos almas destinadas asterisco asterisco. Para los que aún no los conocen a fondo, vamos a presentarles a nuestros protagonistas. Asterisco 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 Mert asterisco asterisco para que se hagan una idea, Mert es el típico chico carismático, de esos que te roban el corazón con una sonrisa. Es un poco rebelde con ese aire de chico malo que tanto nos gusta, pero en el fondo tiene un corazón de oro. De esos que te enamoran con su mirada profunda, con sus pequeños gestos y detalles, con su manera de ser. Es impulsivo, apasionado y a veces un poco terco. Pero, ¿quién no se enamora de una mirada intensa y de un corazón dispuesto a amar? Asterisco 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 Afra asterisco asterisco Afra, por otro lado, es la chica fuerte, independiente, de esas que saben lo que quieren y que no se dejan pisar por nadie. Una mujer empoderada, que lucha por sus sueños y que no se rinde ante las adversidades. Es inteligente, decidida, con una personalidad arrolladora y un carácter que te atrapa. Es de esas mujeres que te inspiran y que te hacen querer ser mejor persona. Una combinación explosiva, ¿verdad? Lo que los unió fue un amor apasionado, intenso, de esos que te marcan para siempre. Un amor que te hace sentir vivo, que te da alas y que te hace creer en los cuentos de hadas. Pero como les decía, las cosas no siempre son fáciles. La vida, como sabemos, es complicada, y las relaciones no son una excepción. Asterisco asterisco los obstáculos que desgastaron el amor, conflictos y secretos asterisco asterisco. A lo largo de la serie pudimos ser testigos de cómo la relación de Mert y Afra se enfrentó a todo tipo de obstáculos. Asterisco 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 la familia asterisco asterisco las familias turcas, como sabemos, suelen ser muy unidas y a veces muy entrometidas. La injerencia de los familiares, sus opiniones, sus expectativas, a menudo generaron conflictos y tensiones en la pareja. Los padres, los hermanos, los primos, todos tenían algo que decir y a veces, sus consejos y sus críticas solo servían para empeorar las cosas. Asterisco 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 los amigos asterisco asterisco los amigos, aunque bien intencionados, a veces pueden ser una mala influencia. Los celos, las envidias, las malas lenguas, todo esto pudo afectar la relación de Mert y Afra.
Los amigos con sus fiestas, sus salidas, sus secretos, a veces sin quererlo, se convertían en una fuente de problemas. Asterisco 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 los secretos del pasado asterisco asterisco los secretos, como sabemos, son como una bomba de tiempo. Tarde o temprano, explotan y lo destruyen todo. Los secretos del pasado de Mert y Afra, sus experiencias, sus traumas, sus relaciones anteriores, todo esto, tarde o temprano, salió a la luz y generó un gran impacto en la pareja. Asterisco 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 los celos, la desconfianza y las primera. Seguridades asterisco asterisco estos son los peores enemigos del amor. Los celos, la desconfianza y las inseguridades son como un veneno que corroe la relación desde dentro. Mert y Afra, como cualquier pareja, tuvieron que lidiar con estos sentimientos, y a veces, no supieron cómo manejarlos. Todos estos factores, poco a poco, fueron erosionando su amor, hasta que la inevitable ruptura llegó. Fue un momento duro para ambos, lleno de dolor, lágrimas y reproches. Un momento que te deja con el corazón hecho pedazos, ¿verdad? Un momento que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor y sobre la vida. Asterisco asterisco el desamor, un mar de dolor y separación asterisco asterisco. Después de la ruptura, cada uno tomó caminos diferentes, intentando rehacer sus vidas. El dolor de la separación, la tristeza por lo perdido, la decepción por lo que no pudo ser, todo esto los persiguió durante mucho tiempo. Intentaron olvidarse el uno del otro, rehacer sus vidas, empezar de nuevo. Pero como suele pasar en los dramas turcos, el destino es caprichoso y siempre tiene preparada una sorpresa. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto del reencuentro. Asterisco asterisco la escena esperada, el reencuentro. Tensión al máximo, asterisco asterisco. Imagínense la escena, después de meses, quizás años, de no verse, Mert y Afra se cruzan de nuevo. Un encuentro fortuito e inesperado, que detona una bomba emocional. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. El aire se vuelve denso, la respiración se acelera, el corazón late con fuerza. ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué se dirían? ¿Volverían a sentir esa chispa que los unió en el pasado? ¿Quedaría algo de ese amor? ¿O solo quedaría el recuerdo, el resentimiento y el dolor? El reencuentro fue una escena muy esperada por los fans de la serie, y la verdad es que no decepcionó. Los guionistas supieron crear una atmósfera de lo más tensa, con miradas cruzadas, silencios incómodos y diálogos llenos de reproches y resentimiento. Cada gesto, cada palabra, tenía un significado oculto, un recuerdo del pasado que todavía les dolía. La música, la iluminación, la ambientación, todo estaba cuidadosamente orquestado para intensificar la emoción y la tensión. Asterisco asterisco análisis profundo del reencuentro, miradas, palabras y gestos asterisco asterisco. La forma en que se enfrentaron fue muy interesante. Pudimos ver a un Mert intentando mantener la calma, intentando parecer indiferente, pero con la mirada llena de nostalgia y de arrepentimiento. Con esa mirada que dice, te extraño, me equivoqué, me arrepiento. Afra por su parte se mostró fuerte, decidida, como si la ruptura la hubiera hecho aún más fuerte. Como si hubiera construido una coraza para proteger su corazón. Pero detrás de esa fachada de frialdad, se podía intuir el dolor, la tristeza y, por qué no, un poquito de nostalgia por lo que pudo haber sido. La duda de saber si tomaron la decisión correcta. Lo que más me gustó de esta escena fue la sutileza con la que se manejaron las emociones. No hubo gritos ni grandes despliegues de drama, aunque no faltan en estos dramas. Todo se basó en pequeños detalles, una mirada que delata, un apretón de manos tenso, una frase a medio decir, una lágrima contenida. Los actores hicieron un trabajo increíble, transmitiendo toda la carga emocional que tenía el momento. Y eso es justamente lo que hace que los dramas turcos sean tan adictivos, la capacidad de contar historias con gestos, con miradas, con silencios. Analicemos un poco más a fondo algunos momentos clave del reencuentro. Asterisco 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 las miradas asterisco asterisco cuando se vieron por primera vez después de tanto tiempo, ¿qué pasó con sus miradas? ¿Qué tipo de expresión tenían? ¿Podíamos leer algo en ellas? ¿Amor, odio, nostalgia, arrepentimiento, indiferencia? Las miradas son el espejo del alma, y en este caso, nos revelaron mucho sobre lo que sentían Mert y Afra. Asterisco 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 las palabras asterisco asterisco y cuando hablaron, ¿qué se dijeron? ¿Hubo reproches? ¿Se pidieron perdón? ¿Se guardaron algún secreto?
Se echaron en cara viejos rencores. Las palabras a veces pueden ser más hirientes que los actos. En este caso, las palabras fueron muy importantes, ya que nos revelaron mucho sobre la dinámica de la relación y sobre lo que realmente sentían los personajes. Asterisco 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 los gestos asterisco asterisco, ¿cómo fue el lenguaje corporal? ¿Cómo se movieron los personajes? Se acercaron, se alejaron, se tocaron. Los gestos son muy importantes en este tipo de escenas, ya que nos revelan mucho sobre las emociones y sobre la dinámica de la relación. Es muy importante fijarnos en el lenguaje corporal. Los gestos, la postura, la distancia entre los personajes. Todo eso nos da mucha información sobre sus sentimientos. En este tipo de escenas, los actores juegan con el espacio, con la cercanía y la lejanía, para transmitir la tensión y la ambivalencia de sus emociones. Un simple toque, una mano en el hombro puede decir más que 1000 palabras. Otro punto crucial es el diálogo. ¿Qué palabras eligieron? ¿Usaron frases cortas y directas, o se extendieron en explicaciones y justificaciones? ¿Hubo indirectas, dobles sentidos o mensajes subliminales? Todo esto nos da pistas sobre la dinámica de la relación y sobre lo que realmente sienten los personajes. A veces las palabras no dichas son las más importantes. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la música. La banda sonora juega un papel fundamental en los dramas turcos, ya que ayuda a crear la atmósfera adecuada y a intensificar las emociones. En el reencuentro de Mert y Afra, seguramente la música fue muy importante, ya que ayudó a enfatizar la tensión y la nostalgia del momento. Una melodía triste, un ritmo lento, una letra que habla de amor y de pérdida, todo esto contribuyó a crear una atmósfera de gran emoción. Asterisco asterisco, un nuevo comienzo o el final de la historia. Reflexiones sobre el futuro asterisco asterisco. En definitiva, el reencuentro de Mert y Afra fue un momento muy importante en la serie, y también para los fans. Un momento que nos dejó con muchas preguntas y que nos hizo reflexionar sobre el amor, el desamor y las segundas oportunidades. ¿Volverán a estar juntos? ¿Superarán sus diferencias? ¿Encontrarán la felicidad? ¿Podrán dejar atrás el pasado? ¿O el pasado los perseguirá para siempre? Esto solo lo sabremos viendo la serie, pero lo que sí sabemos es que este reencuentro marcó un antes y un después en la historia de estos dos personajes. A partir de este momento, todo puede pasar. Un nuevo comienzo, una reconciliación, un final feliz, o todo lo contrario. Una nueva ruptura, una separación definitiva, un final trágico. El futuro es incierto, y eso es lo que hace que la historia sea tan emocionante. Asterisco asterisco preguntas para la comunidad, compartan sus opiniones, asterisco asterisco. Y para finalizar, me gustaría hacerles algunas preguntas a ustedes. ¿Qué opinaron del reencuentro? ¿Les gustó la escena? ¿Qué sintieron al verla? ¿Qué les parecieron las actuaciones? ¿Creen que Mert y Afra tienen futuro juntos? ¿O es mejor que cada uno siga su camino? ¿Qué esperan que pase en los próximos capítulos? ¿Hay alguna frase que les haya impactado más? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No se queden callados. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus sentimientos. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Asterisco asterisco conclusión y despedida, hasta el próximo vídeo, asterisco asterisco. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Analizar el reencuentro de Mert y Afra fue todo un placer, me encanta desmenuzar estas escenas tan llenas de emoción. Me gusta ver cómo se representan las emociones, cómo se expresan a través de las miradas, del lenguaje corporal, de los silencios. Recuerden que este es solo un análisis, y que cada uno puede tener su propia opinión. Lo importante es que disfrutemos de estas historias que nos hacen vibrar y que nos hacen sentir tantas emociones. Me encanta compartir estas historias con ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo. De verdad, muchísimas gracias. Me encanta que me acompañen en esta aventura por el mundo de los dramas turcos. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y no se queden callados. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus expectativas. Y no se olviden de compartirlo con sus amigos.
Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de los dramas turcos. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que cada semana subimos nuevo contenido, siempre con análisis, reseñas y mucho drama. Los estaré esperando en el próximo vídeo. ¡Chao!